Bueno, buenos días, estimados maestrantes. Bienvenidos a mi búnker. Aquí es mi bufete, aquí en la capital. Y vamos ahora a trabajar en la unidad didáctica número 8, que es litigio estratégico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Los objetivos que tenemos para esta unidad es introducir al maestrante en el litigio estratégico ante este sistema. Por eso es que, con base a todo lo que ustedes han estado viendo, es decir, todo el tema de los instrumentos internacionales, todos los, digamos, los módulos previos y también las unidades didácticas previas, que habría ahora ver esta unidad que es mediante un video, que lo vamos a colgar, que es este video. Hemos visto que, tratándose del sistema interamericano de derechos humanos, uno puede litigar mediante dos grandes vertientes. La primera es la que ustedes han visto la anterior semana, es decir, las audiencias temáticas que se realizan durante las sesiones del sistema interamericano, en concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes acaban de comentar las audiencias que han visto a través de los videos. Y ahora vamos a ver la otra forma de litigar, que es la más formal, podríamos decir, que es presentando una denuncia contra un Estado por violaciones del plexo normativo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, dicho esto, ¿cómo es que uno efectiviza esto? Naturalmente tiene que haber agotado la vía interna el Estado, ante el Estado que se trata, en nuestro caso ante Bolivia, salvando muy pocas excepciones que yo no les recomiendo vayan por esa vía. Hay que tener un poco de paciencia y agotar la vía interna boliviana para presentar una denuncia contra el Estado boliviano por violación del sistema, de las normas del sistema interamericano, aunque la convención sí te permite unas posibilidades, pero yo creo que yo no les aconsejaría porque son posibilidades que te obligan en todo caso a probar esas excepciones, que creo que no es lo más pertinente. ¿Por qué? Bueno, estratégicamente te añade un problema más, ¿no? Y es el que acreditar o demostrar las excepciones. Por si acaso, esto está en el artículo 46 de la Convención Americana, en el parágrafo 2, que te exige que tú presentes dentro de los 6 meses de producida el último agravio, es decir, que te hayan notificado la vía interna, cuando la petición no esté pendiente de otros arreglos internacionales, etcétera. Pero dice que estas disposiciones no se aplican en estos tres casos que les digo que son las excepciones, que no les aconsejo acudir salvo que no haya más remedio, y es cuando no existe en la legislación interna del Estado que se trata el debido proceso legal para la protección del derecho a derechos violados, no se haya permitido al presunto lesionado en su derecho el acceso a los recursos de la jurisdicción interna o haya sido impedido de agotarlos, y que haya retardo injustificado la decisión sobre los mencionados recursos. Entonces, si tú vas por la vía de la excepción, te obliga a probar que esto es evidente, lo que es añadirte un problema más al margen de los que ya tienes de probar el asunto de fondo. Entonces, si vamos desde el punto de vista regular, el artículo 44 de la Convención te permite presentar denuncias o quejas. Cualquier persona, vean, o grupo de personas o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno de los Estados miembros de la OEA puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de esta convención por un Estado parte. Entonces, ahora Carlos nos va a acompañar con el video para poder ver, y uno debe ingresar una petición a la que se refiere el artículo 44 de la Convención Americana. Tienen que ingresar, bueno, lo pueden hacer en línea, que es lo más conveniente. Pueden ir a Washington a presentar, que es mucho más caro. Lo más práctico es hacer en línea. Y miren, ustedes tienen que ingresar a esta página que están viendo aquí, que es de la Comisión Interamericana. Se van a peticiones, que está dentro del menú, vean aquí, casos, sistema de peticiones y casos, y van a ingresar y les va a aparecer esta página en la que les dice presente una petición.
Pueden recurrir a una hoja informativa, pueden ustedes descargar, vean, este documento donde les muestra, les da todas las alternativas posibles. Dentro de todo esto, ustedes van a ver que hay esta posibilidad, es para presentar, está el formulario para presentar peticiones sobre violaciones de derechos humanos. Pueden descargar en Word o en Acrobat Reader, yo prefiero en Word. Y una vez que ustedes tienen el formulario y han leído este sistema, como les decía, uno quiere, una vez que ha leído, les aconsejo lean primero el folleto que hay y ustedes tienen que entrar, vean, para descargar aquí arriba, ¿no? Ahí, que es documentos básicos que ya hemos visto. Descarguen el formulario, yo les aconsejo bajar en Word y una vez que tengan el formulario, este formulario lo tienen que poner en línea. ¿Dónde lo van a poner en línea? Lo van a poner en la Comisión Interamericana, es decir, en la página. Ya hemos visto que hay que poner en el sistema de peticiones, presente una petición. Cuando ustedes habilitan esto, les lleva al portal del sistema individual de peticiones y ingresan. Les va a pedir una clave que les va a asignar el sistema cuando ustedes litigan ante el sistema. Una vez que han ingresado, tendrían que llenar en línea este formulario. Cada pedazo del formulario les va a habilitar una ventana desde aquí, datos de las presentes víctimas, etc. Lo que yo les recomiendo siempre es que ustedes tengan hecho el formulario no en línea, sino en Word, y cuando empiecen a llenar solo vayan pegando en cada pedazo los datos. Entonces vamos a revisar, miren, tienen que tener estos datos listos, llenarlos, es decir, tener en Word una vez que vas a llenar, datos de las presuntas víctimas. Naturalmente ustedes defienden a una persona, aquí van a poner sus datos, su nombre, género, fecha de nacimiento, correo electrónico, dirección postal, si está privada de libertad a la persona. Luego una vez que agoten el punto 1, lo van a grabar, lo van a pegar ahí y les va a habilitar el dato 2, que son los datos de familiares, que todos estos ustedes ya lo tendrían que tener rellenados, ¿no es cierto? Que son cuestiones formales, pero que la vamos a ver, porque lo que nos interesa es el tema de fondo, que ya vamos a llegar ahí. En datos familiares, tienen que tener los mismos datos, nombres, correo electrónico, dirección postal, teléfono, fax, información de familiares, etc. Luego ya vamos a los datos, al punto 3, que son los datos de la parte peticionaria. Aquí es clave que no cambien los datos, o si cambian le avisen a la comisión. Ustedes saben, se denuncia a la comisión, jamás a la corte. Y van llenando los datos de esa persona, peticionario, por lo general es el abogado que aparece como peticionario. Si hay una organización hay que poner, y los mismos datos de las personas. Luego te va a preguntar si es que desea que la Comisión Interamericana mantenga su entidad como parte peticionaria en reserva. Eso tienen que decir ustedes si quieren o no, y hay que poner por qué. Y luego van al punto 4, que si es que hay una medida cautelar pedida ante el sistema. Si hay que, porque uno puede pedir medida cautelar antes de la denuncia, tienen que poner el número, si es que es así, y si no hay, ponen que no. Y si estás pidiendo como consecuencia de esto, te va a habilitar otra ventana donde te va a llevar a la medida cautelar. Esa es una decisión ya de cada persona en función al caso, ¿no es cierto? Y luego vamos ya a la parte relevante, que son la sección 2, que son los hechos denunciados. Estado contra el que se presenta una denuncia. Como ustedes ya han aprendido, nunca se denuncia a una persona en concreto, sino a un Estado, porque como estamos hablando de responsabilidad internacional de los Estados, hay un Estado que es el responsable en tu denuncia. En el caso de nosotros en Bolivia sería el Estado boliviano, ¿no? Entonces, Estado Plurinacional de Bolivia. Y luego vienen los hechos, y aquí esto es absolutamente relevante.
¿Qué hechos han ocurrido? Tienes que poner en lo posible en el orden cronológico, el lugar, la fecha, circunstancias en las que ocurrieron las violaciones alegadas. Recuerden que aquí es clave que ustedes hayan agotado la vía. Por tanto, por ejemplo, en los casos que yo manejo de los jueces despedidos sin debido proceso, lo que yo pongo los hechos. En tal fecha se produce el acuerdo de sala plena del Consejo de la Magistratura por el cual deciden despedir a 88 jueces sin el debido proceso. Al juez en concreto que yo defiendo, les estoy poniendo un ejemplo, le llega su memorándum en tal fecha de despido y él presenta un recurso de revocatoria que es resuelto rechazándole en tal fecha y por tales personas. ¿Quién firma además el memorándum de despido? Eso es importante porque más adelante vamos a ver que el sistema te pide que tú pongas los funcionarios alegadamente responsables de este hecho, en los que tú tienes que poner quiénes han sido. ¿Por qué? Porque son agentes del Estado boliviano, que es el que está vulnerando los derechos, pero a través de ellos, ¿no ve? Entonces, pongo aquí quiénes son qué más ha pasado, es decir, me rechazan mi recurso de revocatoria, contra eso planteo, en el caso concreto, un recurso de jerárquico, que es resuelto por la sala plena, conformada por tales personas. Contra eso yo planteo una acción de amparo, es decir, estoy agotando la vía, ¿no ve? Que le toca a tal juez o a tales vocales los que rechazan la acción de amparo. Va el caso en revisión al Tribunal Constitucional, que también confirma el rechazo, con lo cual he agotado la vía. Los magistrados que forman parte de esa sentencia son tales, la sentencia es de tal fecha, y me notifican con esa sentencia que esto es relevante en tal fecha. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento es que, como hemos visto por el artículo 44 de la Convención Americana, me está corriendo el plazo de los 6 meses para denunciar ante el sistema esa